Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video, ¿verdad? Aquí nuevamente, ¿verdad? Como ya tenemos buena costumbre, ¿verdad? De poder llevar la palabra de Dios por todos los medios de comunicación. Y pues aquí su servidor y amigo Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Para los que me quieran seguir allí en la página, denle like, compartan, porque acuérdense que ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, ustedes están siendo compartícipe del reino de Dios. Entonces Jesús dijo que cualquier cosa que nosotros hagamos por Él aquí en la tierra, dice que nosotros seremos recompensados. Entonces tú te vuelves un instrumento cuando tú anuncias la palabra de Dios, cuando tú proclamas la palabra de Dios, cuando tú ayudas a otros a que la palabra del Señor se riegue por todos los medios de comunicación. En vez que propaguemos el adulterio, la fornicación, el sensualismo, ¿por qué no propagar la palabra de Dios? Que la palabra de Dios trae vida, trae luz, trae restauración, ¿verdad? Y trae esperanza. Entonces, como venimos hablando sobre el tema de la Trinidad de Dios, me ha parecido bien seguir con estas enseñanzas sobre la Trinidad de Dios, pero ahora en el sentido, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Entonces el tema será la Trinidad de Dios en el lugar santísimo. Entonces, para aquellos que no conocen qué es el lugar santísimo, qué es el lugar santo, ¿verdad? Entonces queremos narrarlo aquí rápidamente, ¿verdad? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Ellos no tenían un hogar, una casa, no había un templo físico. Entonces Dios había ordenado que durante caminaran en el desierto, Dios había dado mandamientos cómo hicieran el tabernáculo. El tabernáculo se dividía en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces es como ser una carpa gigantesca, ¿verdad? Pero Dios había dado órdenes cómo se tenía que hacer, sus elementos, sus medidas. Entonces cada uno de los elementos que Dios dio la orden, todo tiene un significado, todo tiene un trasfondo espiritual. Entonces yo le he titulado el tema la Trinidad de Dios en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la plenitud de Dios, de la deidad de Dios, en lo que es en el arca del testimonio, en lo que es en el arca del testimonio, porque vamos a estar mirando cómo era cubierto con el velo, vamos a estar mirando las cortinas que habían sido hechas de azul, de púrpura, de lino torcido, y que cada uno de estos colores tienen un significado espiritual, y que también tienen un significado en lo celestial. Entonces quiero entrar ya en materia, en lo que es la palabra del Señor, porque todo lo que está escrito, Dios nos lo ha dejado para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos entender qué es lo que está escondido en la palabra de Dios en el lugar santísimo. Si nosotros no entendemos en lo que está aquí encerrado, ¿verdad? En lo que es en el lugar santísimo, en el tabernáculo, quizás se nos sea más difícil comprender acerca de las cosas de Dios. Entonces quiero ir al libro de Éxodo en el capítulo 25 del verso 18. Dice así, hablando Dios: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, harás los 2 extremos del propiciatorio, y harás pues un querubín en extremo y un querubín en el otro extremo de una misma pieza el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas en el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima
del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines, sobre del arca del testimonio, todo lo que yo te mandare a los hijos de Israel. Para poder entender esto, ya como veníamos diciendo, en la palabra de Dios hay elementos, hay figuras, cosas como figuras materiales, y que estos tienen un significado. Nada de lo que está aquí carece de un significado. Entonces veamos esto, veamos la revelación de Dios sobre el cielo en la tierra. Moisés fue llevado por Dios al monte por 40 días. En estos 40 días Dios habló con Moisés. Entonces Moisés estuvo con Dios, y Dios le iba a transmitir a él, le iba a revelar a él, le iba a dar su revelación a través de estas figuras. En otras palabras, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, Dios le dijo a Moisés: mira lo que hay aquí, Moisés, observa lo que hay aquí. Cuando Moisés mira todo lo que hay en el cielo de Dios, entonces lo que va a hacer Moisés es traer una copia del trono de Dios, del mismo trono de Dios, de la presencia de Dios, y la va a traer en el lugar santísimo, en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos con que Dios le dice: haz 2 querubines de oro, y el oro tiene un significado en la palabra de Dios. El oro representa la divinidad, representa, más que todo eso, representa el amor. ¿Por qué representa el amor? Porque Dios había sacado a su pueblo de Egipto, y Dios les daba a entender que Dios no los iba a dejar solos, sino que Él iba a estar presente con ellos. Entonces Dios, en una forma ya materializada, por decirlo así, Dios estaba allá en los cielos, pero Dios le dijo a Moisés: si tú haces el arca, si tú haces los querubines como yo te digo, yo de en medio de los querubines, yo te voy a hablar a ti y a todo al pueblo. ¿Qué es lo que Dios está tratando de transmitir? Lo que Dios está tratando de transmitir es más que nada el amor y la misericordia sobre su pueblo. El oro, el color del oro, el amarillo, representa el gran amor de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad. Entonces ya vemos, no nomás eso, sino que Moisés estaba trayendo el modelo de lo que es el cielo sobre la tierra en el arca del testimonio, que era una caja hecha de madera de acacia, y la madera de acacia es una madera incorruptible, una madera que dura por muchos años, una madera que no se enmojece, una madera que permanece por muchos años. Entonces está hablando de algo. Dios nos está hablando a través de esa materia, nos está hablando de una figura. En este caso vamos a presentar la figura de Cristo, la figura perfecta, el justo, el que no, en él no hubo pecado. Entonces, a través de estas figuras que Dios nos va a mostrar a través del arca del testimonio, no es otra cosa más que la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero lo que nos llama la atención es que en medio de los querubines Dios iba a hablar. ¿Cómo está eso? Que en medio de los 2 querubines. Para entender esto más profundamente, Dios, recuérdense, si alguien se acuerda, la visión de Ezequiel, cuando mira que viene un viento fuerte del norte, y cuando habla la palabra de Dios del norte, no se está refiriendo
del norte como nosotros conocemos. Se está refiriendo al cielo mismo. Se está refiriendo al trono de Dios, a la presencia de Dios. Acuérdense que Satanás dijo: subiré a los cielos y junto a en el testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Por qué a los lados del norte? Porque era donde estaba Dios. Entonces, ahora Dios manda a Moisés a hacer una copia de lo que hay en el cielo para establecerla en la tierra con los hombres. ¿Y qué nos está hablando Dios con esto? Quiero brincarme un poquito ya para meternos en relación ya con esta materia sobre los querubines. Dios, cuando se le presenta a este Ezequiel, vienen 4 seres vivientes que son querubines. Se identifican estos querubines con 4 alas. Entonces hay querubines de 2 alas, hay querubines de 4 alas y hay querubines de 6 alas. Pero en la visión de Ezequiel mira 4 seres vivientes, uno con cara de buey, uno con cara de humano, uno con cara de águila y otro con cara de león. Entonces estos querubines que están aquí representando al trono de Dios, porque déjeme decirle que Dios quienes llevan a Dios, quienes llevan la gloria de Dios, quienes transportan la gloria de Dios, según Ezequiel, son los querubines. Entonces Dios hablaba a Ezequiel de en medio de los querubines cuando le pasó la revelación a Ezequiel. Ahora bien, ¿qué nos está tratando Dios hablar con esto? Para entrar un poquito más en el Éxodo 26 dice así, dice: harás el tabernáculo 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahora aquí voy a entrar un poquito más allá. Entonces, lo que estaba haciendo Moisés estaba haciendo una copia de lo que hay allá en el tercer cielo, donde Dios está rodeado de huestes angelicales, pero especialmente los serafines, los querubines, que los querubines son los guardianes, los que protegen, los que llevan el trono de Dios. ¿Qué nos está dando Dios dar a entender con esto que Dios estaba transmitiendo a Moisés? Es algo poderoso. ¿Por qué? No estamos como contradiciéndonos, porque decimos que en el templo de Dios no se tiene que hacer ninguna imagen. Pero atención con esto, para aquellos que creen que no es malo hacerse imágenes de un ángel, de una figura o cosas así, y cualquiera que cree eso va a decir: bueno, pues si Salomón o si Moisés hizo estas figuras en la casa de Dios y todo estaba lleno de querubines. Pero el punto no es eso. Dios dio la orden cómo lo hicieran. ¿Por qué? Porque Dios lo que le estaba dando a entender a Moisés era que así como está en el cielo, así como está en la gloria de Dios en el cielo, rodeada de querubines, de ángeles, de criaturas angelicales, eso era lo que representaba todo el tabernáculo que Moisés hizo porque Dios le mandó. Entonces no es lo mismo que Dios mandó a Moisés que hiciera las cortinas, y que todas las cortinas tuvieran figura de querubines. No es que dijo Dios que lo siguieran haciendo. O sea, solamente se hicieron esta vez, y las que hizo Salomón en el templo, repito, solamente se hicieron estas 2 veces. Las que hizo en el tabernáculo Moisés mandó a hacer por medio de Dios, porque esta es una revelación. Dios le está revelando a Moisés diciéndole: así como ves aquí, quiero que hagas en la tierra una copia de mi trono, una copia de mi santidad, una copia de mi perfección, una copia
de lo que es real en el cielo. Moisés va a traer el modelo del cielo, una copia del cielo para traerla aquí a la tierra. ¿Qué no es eso maravilloso para nosotros? Ahora bien, ahora bien, estos querubines que estaban representando la gloria de Dios, la manifestación de Dios, y que Dios hablaba por medio de, de los querubines en el propiciatorio. Entonces allí había algo que quiero enfocar sobre el propiciatorio. El propiciatorio estaba en el lugar santísimo. Ahora bien, el lugar santísimo había un velo, y este velo cuando nos habla en la Biblia, porque Moisés también le dijo, Dios le dijo a Moisés que hiciera un velo, en lo cual iba a dividir el lugar santísimo y el lugar santo. Ahora bien, ese velo tenía también estaba lleno de querubines, de imágenes de querubines, y estaba hecho de azul, primer elemento, azul, púrpura, lino torcido. Y estos elementos con que estaba hecho este velo siempre nos hablan de algo natural, o de algo y a la vez algo espiritual. Entonces nos estaba dando allí representar que ese velo representa a Jesucristo. ¿Por qué representa a Jesucristo? Porque en la palabra del Señor nos dice que cuando alguien no entiende la palabra del Señor y no puede comprender, dice que no puede entender, porque si no viene a Cristo no puede entender estos misterios, o no puede entender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que hay un velo que cubre a la persona, cubre al corazón, cubre a la mente, y no puede entender la gloria de Dios. Ahora quiero enfocar qué representa en sí el arca del testimonio con los querubines, qué representa en sí toda la arca del testimonio y el lugar santísimo. Bueno, representa la deidad de Dios. Así, representa la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a enfocar tres elementos con que el arca del testimonio tenía que ser cubierta. Primero, tenía que ser cubierta con el mismo velo con que dividía el lugar santísimo. Dos, tenía que ser cubierta por pieles de tejones. Escuchen bien, pieles de tejones. Y con otra cubierta azul. El color azul representa la completitud, representa lo completo, representa que ya no necesita más porque está todo completo. Ahora bien, ¿qué Dios nos está dando a entender con esto? Que Dios siendo una unidad, siendo completo, siendo eterno, siendo santo, siendo divino, entonces Él, a través de lo que Moisés recibió allá en el cielo, Él iba a establecer en la tierra una copia del trono de Dios sobre la tierra, y Dios le puso que hiciera elementos, y cada uno de estos elementos tienen un significado y representan a alguien. Ahora bien, vamos a ir con uno de los elementos para entender que la persona de Jesús estaba unida con la persona de Jesús, estaba escondida para el pueblo de Israel en los sacrificios, en los elementos, pero que estaba ya allí. Para ellos no lo entienden, ellos no lo van a entender, porque mientras no se conviertan a Cristo no pueden entender. También todo aquel que no venga a Cristo
no puede entender las cosas espirituales. Estas son cosas espirituales, son cosas del cielo. Entonces nosotros, si no entendemos esto que está aquí encerrado, es necesario aprenderlo, porque si no entendemos esto, no vamos a entender muchas de las cosas que están encerradas, o que Dios, o que el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros esto no es nada oculto, porque la revelación de Dios se nos fue dada por medio del Evangelio. Entonces, por medio del Evangelio, Dios nos ha dado, y por medio de su Espíritu Santo nos da una claridad, una interpretación de todo lo que estaba allí en el arca del testimonio, en el tabernáculo, en el templo. Ahora bien, esta arca del testimonio, el arca del pacto, con los querubines, con la gloria de Dios, entonces era cubierta. Pongan atención, el arca del testimonio, toda la presencia de Dios, el Dios mismo, era cubierta con un velo. Primer velo era un velo, era cubierta primero con un velo, que el velo Dios había mandado que lo hicieran de azul, de púrpura, de lino torcido, y que lo tenían que cubrir. Primera cubierta, entonces la ponían sobre el arca del testimonio. Primera cubierta, lo cubrían. Segunda cubierta, con pieles de tejones, y esta tiene una interpretación pero bien bonita. Gloria a Dios. Las pieles de tejones, luego vamos a hablar qué eran las pieles de tejones, o qué significan las pieles de tejones. Y el azul. Entonces ahí está toda la divinidad de Dios, está la persona de Jesús allí presentando el velo, porque el velo representa a Jesús. El apóstol Pablo lo dice, que el velo que no deja al pueblo de Israel ver, aquel velo que el mundo no puede ver a Jesús como debe de ser, porque hay un velo. Este velo se quita por medio de ¿qué? Cuando vienen a Jesucristo. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa la piel de tejón? Eso representa la presencia del Espíritu Santo, representa la persona del Espíritu Santo. Y cualquiera puede decir, eso es una locura. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Ahora bien, voy a brincarme un poquito más allá para entrar ya un poco más en materia, pero vamos a dejar pendiente las pieles de tejones, porque siempre lo que es la mesa, el candelabro y el altar, todos estos llevan una mezcla. Todos estos están cubiertos por el azul, por el color azul, que ya dijimos representa completitud, representa completo, representa que no necesita más, representa, en otras palabras, representa toda la deidad de Dios, todo lo perfecto de Dios, todo lo santo, todo lo puro. Entonces, ahora bien, la mesa también, la mesa que estaba allí en el tabernáculo, en el lugar santo, también la mesa era cubierta con un manto azul, una cubierta. La cubrían la mesa con el primer manto azul, y luego el carmesí, y luego otra vez con pieles de tejones. Ahora, ¿qué nos habla con la mesa que estaba ahí? No voy a hablar de los elementos que estaban en la mesa, pero lo vamos a dejar para enseguida, porque esto está quiero enfocar nada más los elementos. Luego quizás vamos a estar hablando de los elementos, porque todo esto tiene una interpretación poderosa, y que todo apunta a la persona de Jesús perfectamente. Entonces, la mesa representa el servicio de Jesús. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Él quiere que el hombre venga para que se siente a la mesa. Por eso hay un texto que dice, aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno entra, si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él. O sea, Dios nos está, Jesucristo vino a servir la salvación, vino a servir la justicia, vino a servir
vino a ofrecerse como sacrificio, vino a sufrir. Por eso, por eso la cubierta que lo cubre, que es el color carmesí es un color rojo encendido. Este color rojo nos habla de muerte, de sacrificio, de sufrimiento. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a servir, vino a presentar la salvación, la vida, la esperanza, y viene a entregar su sangre como sacrificio. Entonces allí está esa cubierta tapando la gloria de Dios, tapando la misma presencia de Dios, tapando el arca del testimonio, todo ese color rojo encendido que representa la muerte de Jesús, que es dada para nuestro perdón. Entonces ahí está Jesús, ahí está la presencia de Jesús. Ahora bien, y aquí, y luego también llevaba la otra cubierta, estaba cubierta de azul, que representa la misma presencia de Dios, representa la perfección de Dios, la completitud de Dios. Pero ahora dejaba su trono de gloria y venía a la tierra, dejando la majestad, dejando el trono de Dios, dejando la misma presencia de Dios, siendo igual a Dios, se despoja y viene a sufrir en una cruz, a entregar su sangre para limpiar mis pecados, para limpiar tus pecados. Entonces ahí vemos a la persona de Jesús, y ahora es cubierta con las pieles de tejón. Vamos ya a entrar en lo que es la piel de tejón, para no dejarlo así, porque en cada uno de los elementos nos habla la piel de tejón. La piel de tejón es un animal fiero. Eso sí, es un animal fiero, y el alimento se va a quedar sorprendido. El alimento de este tejón, de este animal, su alimento preferido es escorpiones y serpientes. Escuche bien, el alimento de este animal tejón, su alimento preferido es serpientes y escorpiones. Ahora bien, ¿quién nos está dando Dios a dar a entender con esto? Bueno, esto representa al Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo: he aquí, yo les doy autoridad, la potestad de hollar serpiente y escorpiones y toda fuerza del enemigo, sobre toda la fuerza, y nada los dañará. O sea, no podrá contra ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús en su ministerio, en su vida, estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, estaba vestido de la cubierta del tejón. Por eso cuando venía el diablo a tentarlo, no podía entrar, no podía ser tentado, porque él se guardaba para su Padre y estaba lleno del Espíritu Santo, de la gloria misma de Dios. Entonces miramos que Dios está hablándonos en una forma en unidad, pero miramos la Trinidad de Dios en esto que está aquí, en estas cubiertas que cubrían la arca del testimonio, la misma gloria del Dios Todopoderoso, del Yahweh, de Jehová, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ahora bien, hay algo curioso que este animal, en este animal tiene en su mismo cuerpo. Es un antídoto contra el veneno más mortífero. Cualquier serpiente, cualquier víbora venenosa no puede matarlo. Cuando él es atacado por una víbora, si es que es mordido, ese veneno por un momento como que lo adormece y lo anestesia por un momento, pero ese animal tiene un antídoto que es en contra de todo veneno mortífero de animales, de serpientes. Entonces eso significa que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nosotros tenemos un antídoto, tenemos la cobertura de Dios, tenemos la protección de Dios, y que el Espíritu Santo nos da la fuerza, y que de repente cuando viene el enemigo, y que de repente como que nos marea, como que nos tumba, pero de repente volvemos a tomar nuevas fuerzas. ¿Por qué?
porque es el antídoto que Dios puso en nosotros, que es la presencia de Dios, que es su Espíritu Santo, y que como dijo el Señor Jesús, que si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces dice que ninguna condenación hay para nosotros. ¿Por qué? Porque ni la muerte, ni la vida, ni el pecado, nada puede contra la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es vida, es poder, es sanidad, es liberación. Entonces es sobre todo la fuerza del enemigo que se quiera oponer. Entonces ahí miramos ya por qué Jesús tenía esta cubierta, estaba cubierto por las pieles de tejón. Entonces eso mismo tenemos que hacer nosotros. Dios nos ha cubierto con esta piel, antídoto, que tiene antídoto contra toda hueste del enemigo. Por eso dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Ahí está, ese es el escudo en la piel de tejón en nuestras vidas. Ahora bien, ya hablamos de eso. Ahora bien, vamos a hablar del altar para ir concluyendo. Sí, tenemos 2 minutos. El altar de oro cubierto de azul. El altar de oro era cubierto de azul y otra vez piel de tejón, azul piel de tejón y púrpura. Aquí estamos hablando ya. Acuérdense que Jesús había el altar de oro y en ese altar se ofrecía incienso, se ofrecía un sacrificio como incienso. Ahora, en la palabra del Señor nos dice que Jesús se ofreció como a sí mismo, como sacrificio perfecto ante el Padre, y a través de esa muerte perfecta, como santo, como limpio, sin mácula, sin mancha, entonces dice que recibió el título de reyes y señor de señores, porque salió triunfando, y con su victoria nosotros también tenemos victoria. Por eso cuando aparece vestido de púrpura, de realeza, como un rey, porque salió victorioso, salió como rey, como triunfante. Entonces aquí encontramos nuevamente a la persona de Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero también encontramos que esta cubierta estaba cubierta, el altar estaba cubierta otra vez de piel de tejón. Alabado sea el nombre del Señor. Otra vez encontramos a la persona del Espíritu Santo, en lo cual Jesús se ofreció ante el Padre, se fue a los cielos, se fue a estar a la diestra del Padre, pero dijo que dejó al Espíritu Santo, en lo cual dice Pablo que intercede por nosotros. El Espíritu Santo está abogando, Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él nos levanta cada día, cada momento, y ese es el que santifica a la iglesia, el que está con nosotros, el que permanece en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la unción del Santo y es el Espíritu Santo. Espero que sea de edificación para tu vida en el nombre